Hay muchos pacientes, y yo no me cansaré de decirlo, que llegan al consultorio de un psiquiatra y le dicen a otro profesional o a mí: oiga, doctor, la verdad es que yo no sé ni para qué vine. La verdad es que, pues a mí me dijo mi esposa: oye, mira, yo escuché a un doctor en el radio y bla, 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 yo creo que tú tienes que ir y no sé qué tanto. Y pues, total que para que no me estuviera fregando, yo vine. Pero pues no sé ni de qué hablarle. A ver, pregúnteme. Y algunos otros que dicen: oiga, yo no creo en la psicología ni en la psiquiatría, ¿eh? Pero el médico que estoy viendo es un cardiólogo y me dice que lo que yo siento no tiene que ver con el corazón. Ya me hicieron mis electros, pero yo me sigo sintiendo mal, sigo creyendo que me va a dar un infarto y todo. Y la verdad, yo ya estoy desesperado. Yo no sé para qué vengo, pero me mandó mi cardiólogo y yo le hago caso. Otros obviamente dirán que van para quedar bien con su vieja, que les hizo jurar que tenían que ir si no los mandaban, pues sin liquidación, sin finiquito, con todas sus cositas a la calle. Y van y preguntan, como muy extrañados de que los demás piensen que estén mal. No son pocos los que también afirman que su esposa y sus hijos se pusieron de acuerdo para hacerle creer que está loco, y que él lo que quiere hacer al ir a consulta es demostrarme y demostrarles que los que están mal son ellos. Sí, hay muchas formas en que los médicos nos enfrentamos a algunas características de enfermedad emocional o mental que no son fácilmente apreciables por quienes los padecen, sino por los demás. Esto es otra condición que a veces se advierte en el concepto de la salud emocional. Muchos individuos, dentro de su inconsciencia, están incapacitados realmente para tener un juicio o un sano juicio acerca de sí mismos. El juicio, que es una función mental muy elevada, quizá la más elevada de las funciones mentales, la última en el desarrollo ontológico de los seres humanos, porque radica en la parte más nueva, entre comillas, de nuestro cerebro, que son los lóbulos frontales, es aquella función que tiene que ver con la autocrítica, es decir, un juicio adecuado acerca de nosotros, y la heterocrítica, un juicio adecuado de lo que los rodea. Cuando no hay sano juicio, obviamente uno no se puede juzgar en primera instancia a uno mismo correctamente, objetivamente, pero los demás sí. Sucede que si un hombre violento, como yo comprenderé, o como otros, o un misógino, o un enfermo alcohólico, o un neurótico, o lo que ustedes quieran y manden, no tiene el sano juicio para autodiagnosticar algún padecimiento en él mismo, valga la redundancia, evidentemente todos los demás que lo rodean, sin ser psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas o todo lo que cabe con A, tendrían necesariamente la posibilidad real, clara, objetiva, de decir: mi papá está loco, o mi papá es muy enojón, o mi papá es violento, o mi papá es un borracho, o mi papá es alcohólico, o mi papá es golpeador. Es decir, no tendría un niño por qué saber psiquiatría para hacer un juicio correcto de la conducta y de las emociones o la emocionabilidad de un padre o de una madre. De la misma manera que una señora, aunque sea analfabeta, puede señalarlos claramente que su marido está enfermo porque es un hombre golpeador y maltratador. Entonces, la salud emocional y mental también es algo que se percibe por los demás. Decíamos y hemos repetido cómo en el caso de la enfermedad depresiva, quien convive o quien comparte unos minutos o un tiempo con alguien que padece una depresión mayor, sale de esa interacción con el enfermo sintiéndose completamente deprimido, o cuando menos deprimido. Lo mismo que sucede cuando usted escucha en el programa a quien realmente lo está, y le dan ganas de apagar la radio y decir: híjole, hermano, es que ¿por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué no ponen mejor una cumbia con la gritona esa que estuvieron pasando todo el día en la semana pasada?
Bueno, esto, la irradiación, la mala vibra, como dicen los muchachos, que transmite el enfermo emocional o la enferma emocional, parafraseando las ideas semánticas de Vicente Fox, entonces sería fácil discurrir también cómo es muy importante la opinión de otros para calificar adecuadamente una salud emocional, no nada más del médico. Por eso, los psiquiatras y los psicólogos nos vemos obligados a citar a la familia del enfermo en muchas ocasiones, mientras más inconsciente entre paréntesis esté, para que nos digan una verdad que pueda ser más clara y precisa que la que el mismo paciente expresa, como la del señor que, pues no sé por qué me mandó mi mujer para acá si yo no tengo nada, la que está loca es ella, ¿verdad? Bueno, pues la señora irá a decirnos cómo está su enfermo y ahí sabremos por qué, pues le clava cuchillos en las piernas, o le muerde una chichi, o le patea la cama, o la invitó a tener relaciones sexuales con otra mujer que él pretendía llevar a su domicilio. En fin, esto de la salud mental es muy sencillo, es de sentido común, pero de la misma manera que el psiquiatra necesita la opinión de los familiares del enfermo, este psiquiatra que está hablando por ustedes necesita la opinión de ustedes para saber si es correcta su apreciación o definición, por miserable y pequeña que parezca, sobre la salud emocional. Soy una persona de la tercera edad, 60. Quiero felicitarlos por su gran labor educativa a favor de nuestro pueblo. Que se conserven así por muchos años, pues necesitamos mucha educación. Recién mis hijos, 3, se casaron, y ahora estoy sola. Pasé 35 años de mi vida ayudándolos a salir adelante. Ahora ellos van a terapia y al darse cuenta de mis fallas como madre, ya no me hablan. Fui en una época madre golpeadora, pero hice mucho esfuerzo para tener economía sana y que fueran a la universidad. Ahora tengo tiempo y espacio para mí. He podido entrar a terapia. Me empiezo a dar cuenta de lo muy enferma que estoy en la parte emocional. Estoy queriendo mejorar esta situación. Yo quiero saber qué es estar sano emocionalmente. ¿En qué consiste tener salud emocional? ¿Qué elementos debe incluir esa salud emocional? ¿Cómo y cuándo empieza esta enfermedad emocional? No sé si ya hicieron un programa de sábado o domingo cuando tocan los temas más ampliamente. Si lo graban, me gustaría comprar la grabación. Si se deciden hacerlo, por favor avisen cuándo lo pasan para poder grabarlo. Si ya lo hicieron, por favor repítanlo y avisen cuándo lo van a pasar. Si ya escribió un libro al respecto, repita con frecuencia que ya está escrito. Si hay bibliografía, por favor, proporciónela. Gracias de antemano por su atención a la presente. Firma Marta, del Estado de México. Y aquí está la respuesta, Marta, a su propuesta hoy dominical. Que vino Enrique, acabas de oír esto, se lo voy a compartir al público. Y dijo, esta canción es un ejemplo de familia disfuncional. Sí, sí. No, yo digo que no. ¿Tú por qué dices que sí es disfuncional? Pues porque aparentemente el pato es un pato abandónico, ausente. Sinvergüenza y perezoso, dice Criqui. Y ahí lo trata con epítetos como muy delicados, muy eufemísticos, pero yo creo que debe ser un tal por cual. Y la pata que no da nada da la impresión comer. de ser una mujer sometida, trabajadora, luchona, que trata de sacar adelante a los patitos, aún que esté viviendo las crisis económicas que hemos vivido, no solamente en el gobierno del cambio, sino en otras. Entonces sí aparece en un contexto psicosocial importante y yo creo que están disfuncionando básicamente por la ausencia y la perversidad del papá. Fíjate que ahí es donde yo pongo el pero, doctor. Es respetabilísimo esta parte como ustedes ven la canción. Pero yo de momento traslado esto a la realidad y me pongo a pensar que a veces la disfuncionalidad en las familias se da por un elemento muy enfermo, como tú lo comentabas hace unos minutos. Un elemento muy enfermo en casa que enferma a los demás. Y cuando ese elemento enfermo sale, la casa, la familia, puede funcionar
sin esa persona disfuncional. Entonces, la familia, originalmente disfuncional, se puede hacer funcional aunque no esté la persona enferma. Dice Enrique, aquí me pasa un papelito, dice, ella no rompe su relación con él, sigue teniendo hijos. Entonces era una codependiente, Enrique. Es una codependiente, si No, la pata, claro, dice. para el momento en que Pancho Gabilondo hace esta canción, que debe haber sido alrededor de 1936, yo creo que era, la canción se veía como una parte de interpretación correcta de la realidad, porque así eran las familias, había que tolerarlo todo, había que aguantarlo, había que llevar la cruz, había que, no se decía en ese momento echarle ganas, pero tener la fuerza de voluntad suficiente para superar todo aquello que la vida nos daba como adversidad. Y yo creo que la pata, en realidad, pudo haber sido calificada como una entidad sana en aquellos momentos, y el día de hoy o en esta época la pata sería considerada como una enferma emocional, codependiente, sometida y no digna de entrar en el proceso de crecimiento de todas las hembras de los grupos zoológicos mexicanos. Y una de las cosas que le pasa a nuestra radioescucha a Marta, bueno, pues fue que creyó, como la pata, que había que tener una relación así, que había que tratar de sacar adelante a los hijos, que había que 35 años de su vida, nos dice, dedicar en cuerpo y alma a sacar adelante a sus patitos, y resulta que los patitos fueron unos infelices desgraciados que no tienen la mínima capacidad de gratitud y que ahora la están haciendo sentir mal. Fíjate, tenía ella 25 años cuando empezó a cuando criarlos. se quedó con 3 hijos y tuvo que trabajar para sacarlos adelante. Así es. Entonces la pata Marta, que nada tiene que ver La pata Marta con la que vive en Ciudad Sagún, sino que es esta radio escucha, ha tenido que sacar adelante a estas 3 criaturas sin casarse de nueva cuenta ni en Los Pinoles ni en ninguna otra parte. Esta Marta es del Estado de México. Esta es una Marta real, doctor. Sí, sin Una Marta de protagonismo la- alguno, sí, no sí. está solamente comentando lo que le pasa. Y quizá pregunta qué salud emocional, no sé exactamente si porque sus hijos la han hecho sentir que no la posee, o bien porque ella, como muchas mujeres en la tercera edad, en los albores de la tercera edad, se cuestionan, como muchos varones nos cuestionamos, el sentido de sus vidas hasta ese momento. Eso yo Y creo que la va todo pregunta junto. que viene casi siempre es, ¿en qué fallé? ¿O por qué las cosas no resultaron como me dijeron que debían resultar? ¿Por qué yo, que era una mujer sana, podría decir Marta, Que creí que era que una mujer creí sana. en esto y en esto y en esto y en esto y en esto, que fui al catecismo cuando era chiquita, que fui a ofrecer flores, que estuve en una escuela de monjas, Que bauticé a mis hijos. sí, que me casé en la prepa, que me gustó en un momento determinado el rock and roll, que me gustaba Elvis Presley, que disfruté todavía los Beatles? ¿Por qué mis hijos me pagan así? ¿Qué hice mal? ¿Estaré tan enferma de haber creído en mí y en lo que yo sabía y pensaba? Y la vida me está demostrando que estaba yo muy loca, muy enferma, muy equivocada, y por eso todo ahora parece disfuncionar, y el resultado final es mi soledad. Pues esa pudiera ser, creo yo, una de las razones o motivos, no solamente para esta carta, sino para este programa. Fíjate, doctor, yo quiero reflexionar en un punto que creo que ya en alguna ocasión en estos casi 10 años de trabajo lo hemos planteado. Mi mamá es una enferma emocional. Mi mamá es una neurótica. Mi mamá es una histérica. Mi mamá era una golpeadora. Fíjate cómo estoy incluyendo aquí, aunque ya sabes que las golpeadoras me caen muy gordas. Bueno, mi mamá es una... Está sola. Mira, se quedó ahí, es bien coda porque nunca nos daba... Pero con el mismo rigor, nunca se juzga al padre abandonador. Ay, mi papito tan lindo, siempre de buen humor, mi papito. Mi papito siempre me da dinero, siempre que yo voy y le pido. O mi papito, mira, hizo mutis y se fue. Entonces, no estoy justificando
a todas las señoras. Me estoy basando justamente en esta carta. Estoy pensando en una mujer que a los 60 años se encuentra sola, criticada, con procesos corporales, cambios emocionales, hormonales, físicos importantes. Está iniciando la etapa más controvertida de nuestra vida, porque en esa etapa pues cosechamos lo que sembramos, o se nos ceba la cosecha. Sí, yo creo que sí se echa a perder lo que queremos que y cosechamos muchas cosas, tu salud, la salud física, cosechamos el amor o el desamor, cosechamos el rencor o la esperanza o la desesperanza. Y en estos 60 años ahí está esta mujer que apostó a trabajar como loca para apoyar a sus hijos. No estoy diciendo que se vale haberles pegado, no estoy diciendo que se vale haber tenido mal humor, pero yo de momento digo, bueno, una mujer que se compromete de esa manera tendrá que juzgarse de manera como hijos que tienen todo el derecho, con el mismo rigor que el padre que hizo mutis y nunca estuvo participando de ninguna manera como el esposo de la pata de Cricri. Yo les dejo la pregunta y regresamos. A ver, doctor, yo creo que... y después de que le pedaleaste la bici, perdóname que me encimo, que pedaleaste la bicicleta 35 años como la señora Marta, eres la muñeca fea. Y te quiere la escoba y el recogedor, si bien te va. Ah, que a todo dar. Yo también me pongo a pensar en eso, la Moglia. Yo creo que ¿Las qué? Las herramientas del hogar, sí, porque de reina ya no te quedó nada. De reina es muñeca fea. O lo Cricri ya me voy. y otros autores fueron muy feministas y se ocuparon del sufrimiento, las penurias o las características de la mujer, o fueron unos misóginos gruesísimos que no se ocuparon de los defectos de los varones, quizá porque los padecían también en sí mismos, y se cuidaron muy pudorosa y recatadamente, entre comillas, de nunca hablar de lo que hacían o de lo que dejaban de hacer los señores. No lo sé, pero aparecen las abuelitas, las muñecas, las patitas, las princesas, las reinas, muy frecuentemente en el caso de... Valdría la pena hacer un análisis de veras concienzudo en este terreno. Y aparecen disfunciones y aparecen la depresión como un fenómeno, un fantasma que acompañó a Gabilondo Soler durante todo este tiempo. Y obviamente yo creo que no pensó en los 30 o en los 40 que había que ocuparse de los hombres, porque hasta en aquellas épocas el machismo, el poder, la autoridad y la hegemonía masculina pues eran como un hecho cotidiano que nadie cuestionaba. Nadie. Se viene la revolución, la gran revolución del siglo XX, que es la píldora. Las mujeres empiezan a rescatar y a retomar su crecimiento, recuperando terrenos que se habían perdido durante siglos. Y claro, ahora se analiza el comportamiento masculino y se determina que mucho de lo que sucede en la disfuncionalidad de la familia y en la disfuncionalidad social es de la atingencia y responsabilidad de los varones, como la violencia, lo cual es absolutamente cierto. Los factores del género masculino que llevaron a las conductas llamadas de machismo y de misoginia, pues han llevado al mundo a una violencia que quizá no se hubiera dado con la parte. Entonces, no es que no nos ocupemos de los varones, yo creo que la pareja de Marta, en este caso, de Marta, nuestra radioescucha, no la otra, definitivamente sí tuvo su participación, que termina con una ausencia, dejando un gran hueco y un vacío que esta mujer trata de llenar, 35 años, y se percata que todo lo que hizo no resultó. Y regresando al concepto de la enfermedad emocional, cuando ella se pregunta, ¿qué es la salud emocional? Bueno, pues yo creo que estamos tratando de iniciar esta conversación con ella y con el público a través de decirle lo que no es la salud. Hemos estado hablando mucho un poco de la enfermedad. Le decía yo en principio que los médicos aprendemos lo que es la vida estudiando cadáveres,
y aprendemos lo que es la salud estudiando enfermedades y enfermos, lo cual es una paradoja. ¿Existirá una persona sana emocionalmente? ¿Sí existe? Yo creo que sí. Lo que sucede es que la salud es cambiante. En un lapso de 24 horas, probablemente la salud no sea completamente homogénea o igual. Nos podemos despertar con un gran entusiasmo, alegría de vivir, contentamiento un día, y después de escuchar un noticiero de la radio donde se habla de las tendencias derechistas, o un noticiero de televisión donde hay una ausencia total de información para los mexicanos, mexicanas y mexicanes, bueno, empieza un momento de zozobra, de cuestionamiento, y después cuando te enteras a través de la prensa lo que pasó el día anterior, pues eso se transforma en angustia. Al mediodía te encuentras con un amigo y la angustia se transforma en bienestar, en camaradería, en alegría, y los que pueden beber pues, se toman 1 o 2 copas y se sienten todavía más contentos porque se euforizan o se desinhiben, y por la tarde caer un chubasco, quedarte atorado en el periférico y mentarle la progenitora a todas las fuerzas del bien y del mal, y llegar en la noche convertido en un apache marihuano, y todas las variantes se pueden dar incluso en un individuo sano, pero con esas variantes del estado de ánimo. Por eso es muy importante definir de alguna manera algo que no se entiende cuando los psicólogos, los psiquiatras y los psiquiatros hablamos del alma o de la psique como una entidad. ¿Dónde están las personas sanas? ¿Dónde viven? ¿Existen? Yo te pregunto, La Moglia, porque a veces siento que la salud emocional es algo muy parecido a la felicidad, doctor. No existe, pero está junto a nosotros todos los días. Así es. Es que todo el mundo espera, ¡ay, la felicidad! ¿Qué es la felicidad? El éxito, el dinero, la lotería, la vida, ¿qué es? El poder. El poder, algunos dirán. Entonces yo digo, bueno, la salud emocional es lo que yo puedo mantener sano de mi ser el día de hoy. Por estas 24 horas, La Moglia. Mira. Hoy cómo vivo mis problemas, hoy cómo los resuelvo, hoy cómo están mis sentimientos, mis resentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos que acepto de mí, cuáles no? No sé, se me ocurre. Mira, en un manualito sobre psiquiatría del profesor Helmut Rehm-Smith, que tienen la mayor parte de los especialistas en México, dice un pequeño párrafo en el inicio de su librito. Dice: la psiquiatría se ocupa de las perturbaciones psíquicas y de su tratamiento. La psicopatología se concentra en la descripción, la clasificación y la asignación de enfermedades y de manifestaciones psíquicas. El concepto de lo psíquico, anímico, comprende en la psiquiatría y en la psicopatología la totalidad de los procesos y de las reacciones psíquicas: pensar, percibir, memorizar, sentir, querer, cuyas desviaciones se expresan en forma de padecimientos y de comportamiento anormal, cuyas desviaciones, tanto las causas psíquicas como las físicas pueden llevar a enfermedades y perturbaciones anímicas, por lo que los efectos recíprocos entre el cuerpo y la psique desempeñan un importante papel en la psiquiatría. Además, la pregunta de la normalidad, ¿qué es todavía normalidad y qué es enfermedad?, tiene una importancia decisiva en la psiquiatría. Este pedazo tan enredado de un prólogo muy pequeño de este libro, vamos a tratarlo de desglosar de una manera muy sencilla. Las ciencias de la conducta, para no hablar de psiquiatría, psicología, psicoanálisis, etc., las ciencias de la conducta tratan de estudiar no solamente el comportamiento, la conducta del hombre, que es la última fase que vemos, es la acción, la puesta en marcha de los procesos mentales. Estudia, primero que nada, lo que es como un todo el ser humano desde el punto de vista de esa ciencia. Si nosotros examináramos nada más las reacciones que produce el cerebro, como pueden ser los sentimientos, los afectos, los procesos mentales, la conducta, pues estaríamos solamente tomando una parte de lo que somos como un todo.
Entonces las ciencias de la conducta decidieron ver a los seres humanos como un todo donde hay psicología o psique, que es la parte de la mente que nos interesa que ustedes conozcan, cuerpo físico y un entorno social, considerando entonces a los seres humanos como unidades biológicas, psicológicas y sociales. Indivisiblemente. No podemos nosotros ser cuerpo nada más, o no podemos ser mente nada más, o no podemos ser resultantes de un entorno social. Todo va junto con pegado. Hay que hacer también algunas aclaraciones porque hay muchos médicos que son dualistas, que creen nada más en una dualidad y quitan el entorno social. Lo hacen de un lado, como es el caso de los psicoanalistas ortodoxos. O es el caso de los médicos sanitaristas que nada más ven lo social y lo físico, pero que se olvidan de lo mental. Para poner un ejemplo, usted puede ser un enfermo emocional y tener un corazón muy sano. Y alguna persona decirle, oye, pero si los sentimientos están en el corazón, ¿cómo tú me dices que te sientes muy mal y que te duele hasta el pecho? Porque emocionalmente te sientes muy mal y tu corazón está perfectamente sano. ¿Por qué si tuviste una taquicardia espantosa, te angustiaste al grado de que te llevaron de urgencia al hospital, llegas al hospital y te dicen que tu corazón está bien? Si lo que estaba mal y que te molestaba y te preocupaba era la frecuencia cardíaca que tenías muy elevada. A ver cómo está la onda. Entonces, ¿el corazón qué es? Y hacerte preguntas de esta naturaleza. Bueno, como los seres humanos somos una unidad, no se puede desprender una cosa de otra. Aunque usted tenga su corazón perfectamente sano, si se siente angustiado, su corazón va a latir más frecuentemente, porque en la angustia se libera adrenalina. Y yo te preguntaría, ¿y dónde está la angustia, doctor, si no está en mi corazón? Algunos lo sentimos en el estómago. Sienten, incluso los antiguos llegaron a decir, a afirmar, a pintar, a plasmar y a esculpir el corazón como el espacio donde estaba la vida, donde estaba el alma. En el concepto, por ejemplo, prehispánico, náhuatl más cercano a la conquista, Yolistli, es decir, viene de Yolotl, corazón. Dice que el movimiento y la vida están radicados en el corazón. Y era lógico, en los sacrificios humanos, si sacaban el corazón, el individuo se moría. Entonces, no está despegada la idea de que las emociones y los sentimientos estén albergados en el pecho o en el corazón, aunque sabemos que usted puede estar muy enfermo del corazón, aquí al revés, muy enfermo físicamente del corazón, tener las coronarias hechas talco, tener las válvulas casi cerradas y sentirse usted físicamente y emocionalmente muy bien, sobre todo cuando usted ignora que tiene las coronarias cerradas. Entonces, hay que explicar para los dualistas eso. ¿Qué pasa además si usted socialmente, económicamente y políticamente está mal? Pues aunque tenga un corazón completamente sano y aunque emocionalmente tenga mucha salud, si su economía y su vida social están jodidas, usted se siente igual de jodido. ¿Gualberto? Gualberto Castro, en esto que se llama Hombre, ¿no? La canción del hombre, que no sé por qué siempre la asocio con... Fue éxito, ¿verdad? Ay, sí, de Loti. Pero ya sabes que los éxitos de Loti pasaron los Otis y se acabaron, no volvieron a pintar nunca. Yo no sé para qué sirvió todo eso de Loti, ¿eh? Pues son muchos los festivales que hay, doctor. El Festival de Oti, el Festival de Eurovisión, el Festival de San Remo, o sea... Pero no trascienden nada, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo se llamaba esa...? El triste. Ah, no, bueno, pero... No era de eso, ninguna canción de Loti pegó, ni siguió, ni nada, no. Lucho Dalla creo que era, ¿no? Serrat, Dalla, son figuras de esos festivales, ¿cierto? Europeos. Serrat sale. ¿Mandé? ¿Nidia Caro?
Maciel, Caló? Rosas en el mar. ¿Y Caro cuál cantaba? Por cantar, Caro cantaba lo de la mota, lo de los generales, el rancho del... Pero yo creo que de veras, no es por mal decir, pero creo que los festivales no sirvieron para nada. Bueno. Como no va a servir para nada estos académicos y la fregada que están haciendo los chamaquitos del 13 y del 2. ¿Y tú cómo sabes eso? Ya verás, esa es mi parte de brujo. Tu parte oscura, tu sombra. Sí. Bueno, Pero la estábamos hablando del hombre. El hombre como un todo. Esa unidad biológica, psicológica y social es lo primero que tratamos de entender para ver qué diantres hacen o tratan de explicar las ciencias de la conducta. Porque no podemos contemplar al ser humano sino con un sentido holístico, un sentido total. Entonces, cuando nos preguntan el concepto de salud emocional, realmente nos ponen a parir cucurbitáceas. Los chayotes no son cucurbitáceas, o sí, creo que sí son, ¿verdad? Sí. Porque resulta muy difícil estrictamente hablar de salud emocional. Tenemos que hablar de la salud como un todo, que ya decíamos que es una armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno. ¿Y por qué? Miren, si ustedes logran definir o descifrar las diferencias entre emociones y sentimientos, ya habremos dado un gran paso. Salud emocional o salud de los sentimientos. Y algunos médicos afirmamos que las emociones no se razonan porque solamente se sienten, y se sienten a un nivel neurológico, tan rápido que pertenecen a las funciones llamadas instintivas, como el miedo. Algunos le podrán llamar sentimiento de miedo, pero la realidad es que el miedo es una emoción, porque usted no razona el miedo, no lo piensa, no lo explica, no lo define, simplemente lo siente. Y las emociones se sienten, no se razonan. Y el miedo es fundamentalmente un instinto que nos permite conservar la integridad, la salud o la vida. Por eso decimos reiteradamente, el miedo puesto al servicio de la vida es el instinto de conservación. Si usted no sintiera miedo, haría audaz o irreflexiva, o, de la manera que quiera definirlo, muchas situaciones que lo pondrían en peligro, como cruzar la calle, como casarse, con Z, claro. Cómo poner los noticieros del radio y la televisión, cómo tener relaciones sexuales sin preservativo. Entonces, el miedo nos permite apagar la televisión cuando aparece el noticiero, cambiar de estación cuando empieza el noticiero y poner música, ponernos un condón quien, mirar para ambos lados al atravesar la calle, excepto si se trata de Avenida Universidad aquí enfrente, porque ahí ni aunque abra usted los ojos y las piernas puede. Pero, entonces el miedo es una emoción. ¿Cuál sería el sentimiento equivalente al miedo? Bueno, los miedos se van juntando, se van sumando, y uno puede tener sentimientos que se van convirtiendo poco a poco en un sistema delirante que puede ser hasta un delirio. Si usted tiene miedo y después eso se va convirtiendo en un sentimiento de persecución o de daño o de prejuicio, porque ya metió su cabeza en esa emoción llamada miedo, entonces estamos hablando de sentimientos de persecución o de daño y después de delirio. Doctor Mario Alberto Rodríguez. Así es, en un disco que le llevé a mi mamá, porque tiene muchas canciones que no corresponden necesariamente a la época de ella, sino a la mía, en algunos inicios, y que hay canciones que no fueron estrictamente populares, más que en el medio del llanto, la conmiseración, la bohemia, el romanticismo, la cantina. Entonces, para todos aquellos que fuimos hipersensibles y bohemios y chillones, y pues era el tipo de canciones propicias para la autoconmiseración. Por eso pueden parecer estrictamente cursis,
o lo que se llama ahora quiche, que realmente reflejan lo cursi, pero que nos dijeron, repito, a los hipersensibles que no nos atrevíamos simple y sencillamente a sugerirle a nuestra pareja que separara las rodillas, porque era la finalidad de todas las lágrimas, el llanto, las borracheras, la conmiseración, los poemas, los acróstitos, las cartas, los ramos de flores y todos los intentos que tenía que culminar, según la teoría o la hipótesis del romántico, pues en la cama. Y esta música, bueno, pues, habla también de emociones y sentimientos y nos permite, de alguna manera, hablar del sentimiento amoroso, que a diferencia del miedo al que estábamos haciendo referencia hace unos minutos, y que es, como toda emoción, algo que no se razona, se siente nada más, en el caso del sentimiento se siente, se vive y se piensa. Curiosamente resulta difícil para muchos que no se han aventurado en desglosar estas palabras y su significado. El sentimiento, a diferencia de las emociones, es algo que se siente y se piensa. El miedo se siente y se siente, no se siente y se piensa. No, pues no lo piensa. En cambio, el sentimiento sí. Llega la emoción, que en principio vamos a llamar líbido, erotismo, secreción de adrenalina, o lo que ustedes quieran y manden, que nos provoca una sensación que nos hace pensar que estamos enamorados, o que eso que sentimos se llama amor, y empezamos a dar una serie de razones. Es porque es la mujer de mi vida, es porque nunca he conocido otro hombre como él, es que por fin encontré la felicidad, es que este es como yo, es que yo quiero, es que presta, es que me gustan sus nalgas. Empieza a acompañarse de esas sensaciones de pensamientos que apoyan la sensación. Y entonces nos vamos convenciendo, y eso es el sentimiento, de que lo que estamos sintiendo, en el caso del amor, es precisamente amor. Por eso resulta indefinible o resulta difícil tener una definición universal, porque cada uno, cuando sentimos amor, se nos ocurren cosas diferentes, ¿verdad? Con esta me puedo acostar, sentirán algunos, con esta sí puedo vivir, esta puede ser la madre de mis hijos, con esta me llevaría bien, híjole, esta me iba a ayudar porque lo que necesito es una sirvienta y me iba a servir de todo, iba a ser la trapeóloga como la del otro día. En fin, el tipo de pensamientos que se generan son diversos y, evidentemente, pues la definición de amor también. Hace muchos años estuvieron de moda los tarjetitas y los muñequitos que decían amor es, y venía una bola de cosas. Entonces, cuando la sensación se convierte en un sentimiento que conlleva pensamientos y razones que lo apoyan, pues estamos hablando de un sentimiento y no de una emoción, ¿verdad? Me siento mal, va acompañado de una serie de cosas. Me siento mal, tengo una sensación vaga de malestar, pues podría ser lo instintivo, y después empieza, pero es por esto y esto. Me siento mal pues porque no he pagado la tarjeta, porque no sé cómo le voy a hacer para pagar la renta, porque pues siento que mi vieja me está engañando porque el otro día no llegó. Es decir, empiezan los pensamientos a acompañar las emociones. Entonces, describir un sentimiento, cuando hablamos de esto, hace todavía más difícil definir la enfermedad emocional. Por eso los médicos no hablamos a veces de enfermedad emocional, la del instinto de sentir sensaciones que no se razonan, ni hablamos de enfermedades de los sentimientos, sino de trastornos afectivos. Es decir, de situaciones en las que nuestra afectividad o estado de ánimo varían de acuerdo a cómo somos nosotros y son las circunstancias. Ándale, la Moglia, ¿para qué no te andes quejando? Te puso esta musiquita, Enriquito. No sé si es Lucerito, si es Pavarotti de niño. ¿Quién es esta cosa aberrante? Mira, se llama Cuerpo sin Alma. Y lo canta el conjunto. ¿Me puede decir usted qué número? Eso es. Las colombianitas, Cuerpo sin Alma, son unas niñitas que cantan cumbia. Yo creo que algo pasó y el narco afectó
la mente de... El narco, los de secuestros. Los papás y los que grabaron esto, pero bueno. Hasta el M19, ¿no? Están las colombianitas cantando para ustedes esto, que nos ayuda a seguir tratando de decir, porque es difícil hablar de enfermedad emocional a secas. Por ejemplo, mire, se le llama a la depresión enfermedad emocional, y yo creo que en un cierto sentido sí lo es. Pero cuando empezamos a describir la sintomatología de la depresión, para poner solamente este ejemplo, y por la cual se llama trastorno del estado de ánimo o trastorno afectivo, traducido del inglés, en realidad nos encontramos un estado de ánimo bajo, un pensamiento retardado, ya no es sentimiento ni es emoción, es un pensamiento. Nos encontramos una disfunción intelectual, como es la lentificación, la capacidad para concentrarnos, la incapacidad para retener los conceptos. Nos encontramos conductas, la anergia, es decir, la falta de energía para realizar actividades, y otro tipo de pensamientos, ya en la severidad de alguna depresión, que impide, primero que nada, disfrutar, y después, pues, que nos habla constantemente la idea que tiene el deprimido de morirse, y además de los síntomas físicos como las cefaleas, los dolores de cabeza y algunas fibromialgias. Entonces, difícilmente en los términos concretos, específicos de la palabra, podríamos hablar en términos de enfermedad emocional. Sin embargo, se puede usar, y de hecho en el alcoholismo se usa esa terminología, cuando el alcohólico ya no está bebiendo, cuando ya está en recuperación, y esa terminología es aplicable y usable, por decirlo de alguna manera, en la práctica para con la familia, pero sobre todo con los hijos. No es lo mismo que ante la posibilidad de recuperación de un enfermo alcohólico, por ejemplo, la señora diga, es que tu padre es un borracho infeliz, es un borracho de mierda, o es un pinchurriento alcohólico, a que ya estando en recuperación, el niño se pregunta por qué va mi papá a un grupo, pues porque tu papá es un enfermo emocional. En muchas ocasiones los niños pequeños no vieron al padre beber y solamente escuchan que es un alcohólico que va a Alcohólicos Anónimos, pero no les tocó la vivencia del maltrato, la vergüenza, el ocultamiento o la victimización que hace el alcohólico con los que dice querer. Entonces es un término que en la práctica se puede usar así, como también que una depresión sea una enfermedad, cuando lo escuchan por primera vez. Oye, pues ¿qué te pasa? Que no viniste a trabajar, no sé cuánto. Pues es que me estoy tratando porque he estado muy deprimido. Y ¿para qué? Oye, si todo el mundo se deprime todos los días, ¿no? Explicarle todo ese proceso es difícil, pero al principio se le puede decir, no, es que yo soy un enfermo emocional con una grave tendencia a la depresión que a veces se me agrava. Entonces, en términos de enfermedad y salud emocional, pudiera ser explicable porque en la práctica es un lenguaje coloquial usable. Es decir, es una semántica que se puede entender, es una semiología comprensible. Pero ya en términos estrictamente de las ciencias del comportamiento, cuando nos referimos a enfermedades que tienen que ver con las emociones y los sentimientos, así como con las consecuencias de esos sentimientos y de esas emociones, vamos a hablar de trastornos afectivos o trastornos en el estado de ánimo. Tampoco esta terminología deja precisas muchas cosas. Pero si ustedes hablan de trastornos del estado de ánimo, es fácil entenderlo, cuando menos cuando se tiene una mínima información, y cuando se trata de trastornos afectivos también, aunque alguien puede decir, oye doctor, pues es que yo soy muy afectivo, tratando de decir yo soy muy expresivo con mis sentimientos, soy muy expresivo con mis emociones. Pero pueden decir yo soy muy afectivo también para querer significar yo soy muy cariñoso o soy querendón. Algunos, a la primera persona que yo escuché este término es mi querido amigo Eduardo Magallanes, un gran director musical, que me decía, mira Ernesto, es que yo soy muy fajoso. Al referirse a cómo era con sus hijos, físicamente los abrazaba mucho y me decía, soy muy fajoso. Fue la primera vez que lo escuché hace muchos años. Entonces, el ser muy afectivo o poco afectivo
puede ser también interpretado de la misma forma, difícil de entender o precisar, que cuando decimos yo soy muy sensible. Si usted cree que tiene los sentimientos a flor de piel o las emociones a flor de piel y se califica como hipersensible, es decir, como muy sensible, también esto puede significar muchas cosas. La de la novela, ¿verdad? Y ya te balconeaste que la andabas viendo, la novela. Es que me dijeron que ahí salía Salinas de Gortari, que salía Raúl y que salía... Ay, tú les crees. Córdoba, en los papeles estelares, ¿no? Sí, y que salía Don Fernando y que salía Morales Lechugas y como que había mezclas de personajes que sí se parecían. No eran el prototipo exacto de uno de ellos. A otro perro con ese hueso. Pero ¿a qué procurador, por ejemplo, le gusta la música clásica? A otro perro con esas croquetas. Es de veras, hombre. Me dijeron, y además, a mí me parece una mujer preciosa, la protagonista de la primera parte de la novela. Y esa era tu debilidad. Y tú la veías porque salía Damián. No, yo no veía. ¿A poco no veías a tu amor Bichir? ¿A mi amor Bichir? Sí. No, no, ya era mi amor, no me acuerdo. No, todavía creo que todavía no era, o ya era. No, creo que ahí empezó. No, pero no la veía, doctor. Me da mucha pena. Pero no la veía. Todavía estabas entonces enamorada de Carlos López Moctezuma. Sí, claro. ¿Sabes que a esa hora yo siempre iba en camino al programa de... pues sí, de la noche. De la noche. Sí. Entonces no. Mi ocupación nocturna me impedía, afortunadamente, ver esas cosas. Bueno, doctor. Manzanero se aventó otro de sus hits en esto y muchos lo recordarán, repito, por la telenovela. Pero siguiendo con este galimatías de la incapacidad para definir lo que es la salud emocional. La salud emocional. Fíjate que tú el lunes, sí fue el lunes que empezaste a plantear este asunto de la salud emocional. Recibimos 2 llamadas de las amigas radioescuchas que me gustaría retomar para que ampliaras estos conceptos, porque creo que ellas te ayudan a su manera, muy personal, como debe ser la salud emocional. Con un par de comentarios. Mira, doña Amelia Loredo, de Tlalpan, ella es modista, y dice, salud mental, igual a la congruencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se actúa. Un macho es coherente. Pues sí, es que se puede ser un homicida es coherente. Te odio, me caes mal, deseo matarte, te mato. Sí. De estos cochinones que andan tirando basura en la calle, es coherente, piensa que la basura hay que tirarla, se siente incómodo con la basura, abre la ventana y actúa, la tira. Sí, por ejemplo, Ernesto Zedillo fue realmente y es coherente con sus principios, ignora su origen biológico, y pues no tiene origen biológico, tampoco creo yo que tenga una idea clara de lo que es la nacionalidad, el patriotismo o el sentirse mexicano a secas, y pues sus conductas y declaraciones actuales lo hacen muy coherente. Entonces, ¿qué quiere decir doña Amelia con coherencia? Actuar, sentir, decir, igual a salud sexual. Lo retomamos enseguida. A salud mental, perdón. Salud mental, salud emocional. Ahora lo retomamos. De ver cómo lo decía ella. Si pensamos que es saludable no vivir con una pareja que nos haga daño o que nos maltrate o que nos agreda, entonces, si estoy más o menos saludable, pienso que no debo vivir con esa pareja, me siento incómoda con esa pareja, digo que me siento mal y actúo en consecuencia. Me voy, dejo esa pareja o se va. En ese sentido, creo que doña Amelia lo dice. Aunque se puede aplicar de otra manera, te decía lo de los machos, lo de los misóginos. Es más, yo pondría otro ejemplo, con todo respeto para doña Amelia, mire. Cuando me toca padecer los episodios depresivos, circunstancia que he vivido desde los 10 años de edad aproximadamente, yo creo que sigo siendo coherente, sigo estando de acuerdo en mis acciones con lo que pienso y con lo que digo, aunque me cueste trabajo llevarlo a cabo, o me cueste más trabajo que cuando no tengo el episodio depresivo. Pero estoy teniendo una enfermedad
un trastorno afectivo que se llama episodio depresivo. Durante ese episodio depresivo yo puedo ser absolutamente coherente con lo que soy, con lo que pienso y con lo que siento. Incluso coherente con mi padecimiento. Me siento pero mal, soy un veo todo enfermo. negro. Exacto. No, soy un enfermo emocional. En ese momento estoy viviendo un episodio depresivo mayor. Ay, Bueno, pues, Sebastián, este ha sido Sebastián. Hay una gran congruencia en las acciones de un enfermo mental, de un loquito, de un loco, como ustedes le quieran llamar. Por eso no podemos hablar de salud mental solamente en la congruencia entre lo que se piensa y se es y se hace. Miren, por ejemplo, el presidente de todos ustedes, menos mío, empezó la campaña, obviamente, convencido, yo creo, honestamente convencido que lo mismo que se podía hacer en preserve de Coca-Cola se podía gobernar al país. Los hechos han venido demostrando lo contrario. Sin embargo, él sigue creyendo en eso. Sigue viviendo una realidad virtual de lo que le dan la información. Resulta que los rolleros somos los medios y no él. Resulta que ya se está resolviendo. Lo que pasa es que no conoces al país. O sea, si tú te crees. Por eso, si tú es te congruente crees, con su sí, ignorancia. Nadie le pidió a Vicente Fox que tuviera conocimiento de una nación a la que obviamente desconocía, ignorando inclusive la fecha de la expropiación petrolera. Digo, a nadie engañó, el señor no conoce México. Entonces, y te puedes creer cualquier reporte que te dé cualquiera. Entonces yo creo que es un hombre congruente con quien es. Él es quien es. Los que están muy mal y carecen de salud son aquellos que creyeron en las incongruencias del señor, porque obviamente, con todo respeto, pueden creerlas. Como pueden ustedes creer en lo que dicen en un noticiero, pueden creer lo que se dice aquí, pueden creer en lo que dice un sacerdote en el púlpito, pueden creer lo que diga el que le pide a los pajaritos que saquen el papelito de la suerte. Yo sí le creo a eso, al pajarito de la suerte sí. Pero yo creo que en ese decir, hacer o pensar, decir, pensar, actuar, puede haber coherencia y eso no habla de salud. O bien se puede ser un hombre sano y ser completamente incongruente. Muchas personas en salud mental o en salud emocional, sobre todo si son jovencitos, pueden andar por la vida pues haciendo barbaridades, actos de mal juicio, porque son irresponsables, porque ignoran o carecen de la experiencia para actuar, digámoslo así, funcionalmente, socialmente, familiarmente, personalmente. Entonces tampoco se apega eso al concepto. Quiero decir con esto pues que sigue siendo difícil y por eso los médicos nos remontamos de nueva cuenta a la práctica o al ejercicio de hablar de salud expresando primero en términos de enfermedad. Yo decía, si yo estoy viviendo un episodio depresivo, en ese momento yo, o esos meses, o esos días, o esas semanas, yo soy un enfermo emocional y puedo actuar congruentemente. Pero no podía presumir salud emocional si tengo depresión. Que la voy a llegar a tener siguiendo el tratamiento y el régimen de vida que me sugiere el médico, correcto. Tendré episodios muy grandes de aparente o de auténtica salud emocional, con la expectativa de presentar otra recaída alguna vez, como le sucede a la mayoría de los enfermos depresivos. Luego, tendría yo, o nos tendríamos que plantear, pues ¿qué es entonces la enfermedad afectiva? ¿Cuáles son los trastornos afectivos? Y tendríamos que hablar de distimia, de manía y de depresión en todas sus variantes. Y me dirán algunos, si yo no tengo manía, si yo no tengo distimia y si no tengo depresión, soy un enfermo sano? O soy una persona sana emocionalmente. Y yo diría, no sé. Lo que sí sé es que usted no tiene un trastorno afectivo o un trastorno. Ahora vamos a ver otras cosas de su comportamiento y su reactividad ante las emociones para que podamos usted y yo llegar a un acuerdo si es usted una persona sana. Fue coherente, no quiero vivir con cáncer. Sí, a pesar de que demostraba ante la vida, pues tener alegría de vivir, fue un gran cantante, son de los cantantes de la agrupación pero era muy, Fania All Stars. Muy atacado, ¿no? ¿El Hasta donde yo me quedé, sí, qué? fíjate. Sí, ¿por qué lo ataca? Pues atacado. Atascado. Simón. Atascado como sinónimo de atascado, de atacado. Hasta donde yo me acuerdo, no sé. No, doctor. Simón, pues sí. Llegaba tocho. Sí, era metodista. Sí. Hasta donde yo supe. Pero
tú dices, bueno, este hombre con estas grandes adicciones, ¿cómo enfrenta el cáncer? Con el suicidio. Así es. Fue coherente. Fue coherente, repito. Entonces, la coherencia es la coherencia y la congruencia es la congruencia y el trastorno emocional es otra cosa. Y tú lo mismo en la salud emocional. Decías hace rato que descartas, por ejemplo, con una persona cosas que no tiene, cosas que no es, y dijiste hace rato, vamos a ver su reacción ante las emociones para evaluar su salud emocional. Y ahí nos quedamos. ¿Podríamos retomar, por favor? También hace 3 cortes iba yo a hablar de sensibilidad o hipersensibilidad, que es algo que manejamos, como dicen ahora nuestros radioescuchas, manejan, no sé por qué lo dicen así, pero así lo dicen. Y alguien puede decir, bueno, es que yo soy muy sensible. ¿Y muy sensible para qué? Pues es que a mí se me para con todo lo que se mueve. Si yo veo un coche que se mueve, se me para, se ve un elefante. Has de tener 17 también. años. Por eso, pueden decir, yo soy muy sensible. Y uno le puede decir, oye, lo que sucede es que es muy caliente, o quién sabe qué, o tienes el defecto de la lujuria, porque... Ay, doctor, a los 17 años, 18, pero 22... así lo dicen, porque hay que decir algo. A los 28. Yo soy muy sensible ante la belleza femenina y entonces a lo mejor veo un coche y se me imagina que ese coche pues tiene curvas tan delicadas como las de una muchacha que me gustó y entonces se conectan en mi mente. Sí pueden decir así, o yo soy muy sensible y por eso me gusta a mí ir a los museos o ir a los conciertos. En las dos cosas tienen razón, hay una sensibilidad para. Pero yo conozco a muchas personas muy sensibles, por ejemplo, para el arte. Me ha tocado ser su amigo, me ha tocado ser su alumno, me ha tocado ser su maestro, me ha tocado ser su médico, a personas directamente relacionadas con el arte, es decir, artistas con una gran sensibilidad, con una sensibilidad exquisita y que no tienen salud emocional. Ahorita recordando el caso de Elton Lavoe, bueno, definitivamente muchos de esos pacientes hipersensibles le llegan a tocho. Y diríamos, bueno, pues sí son muy sensibles efectivamente. Qué sensibilidad tan exquisita, qué sensibilidad tan profunda, pero no están sanos. Por esto y esto y esto y esto y esto. Este cuatro lleva 5 matrimonios, el otro chupa y se mete coca. O algunos artistas que por ejemplo producen muchas de sus obras, ya sea musicales, escultóricas, pictóricas, en estado de ebriedad. En estado de ebriedad o... Edgar Allan Poe escribió sus mejores trabajos total y absolutamente alcoholizados. Y como decía don Gabriel Vargas, en estado burro, pues yo creo que muchas de las canciones románticas que ustedes y yo sentimos que nos escribió José Antonio Méndez o Agustín Lara. Las disfrutábamos en estado burro. No, las escribieron en estado burro, yo las sigo disfrutando. En estado sobrio. También en estado burro se disfrutaban de alguna manera porque en estado burro se disfruta hasta la caca. No, tampoco. ¿Cómo no? Hay muchos que si les dieras un plato de caca repiten y dicen que está muy a gusto y que piden otro plato. A ver, ¿por qué diría Freud de ti? De que la caca toda la vida a la mesa. Freud diría que yo estaba completamente tronado y obsesionado con todo lo escatológico, por supuesto, que era yo coprolálico. Coprológico. Sí. Y además le diría yo que no creía en el psicoanálisis y entonces me condenaría casi a muerte. Claro. Y por supuesto sería excomulgado, tal como lo hizo la Iglesia Católica conmigo en 4 ocasiones. Bueno, déjame ir a corte comercial, mi querido compañero. Pero dentro de mi cacofilia, pues he sido congruente, diría yo. ¿Me puede ayudar, por favor, señor productor? Cámala y recámala. ¿Qué sorpresita te tenía ahí? Jamás en mi vida. Digo, el doctor, ¿qué sorpresita te tenía? Ultra mega fan de María Antonia Peregrina. Había yo escuchado esta versión de una canción que me hizo mi compositor de cabecera. Ustedes saben, José Antonio Méndez pasó muchos años de su vida componiéndome a mí mis canciones. Sí, claro, esa fue la razón. Por supuesto, nunca se enteró porque, chico, él tuvo muchos años después de estar en México, estuvo en La Habana, y él murió allá atropellado por un camión. Qué increíble, ¿verdad? Por una guagua. Y bueno, iba a la bodeguita del medio. No sé si iba en estado de ebriedad porque José Antonio Méndez, como ustedes deberán suponer, pues era un enfermo alcohólico. Para hacer esas canciones tan bellísimas, pues tuvo que inspirarse en su incapacidad de amar. Pero me hizo mis canciones, nada más que nunca había escuchado esta versión. Por cierto, ¿qué orquesta es? La de Chucho es buena pregunta. La de Rafael de Paz. Pero es verdaderamente un
un prodigio. Esta que ha sido la canción con la que se dio a conocer en México y el mundo José Antonio, a pesar de que tuvo otras canciones, entre las que destacan pues aquellas que le hizo un servidor, como Quiéreme y Verás, como Si me comprendieras, como no dice el disco. ¿Mandé? No dice el disco. No dice no dice la grabación. Fíjate que ese es, bueno, está a favor y en contra. Muchas de estas grabaciones que ya te dije, ¿dónde las puedes encontrar? Sí. El problema es que son remasterizadas, como le llaman, y no remasterizan ni actualizan la información. Entonces, ¿por qué? Remasterizar, entonces, vete a remasterizar no es grosería. No, remasterizar implica rescatar la grabación original, limpiarla de posibles sonidos, de posible ofrecértela originalmente como se grabó, pero libre de polvo y paja, impurezas, etcétera. Se pueden hacer cosas maravillosas con la remasterización digital y todo esto. Pero lo que no te vuelven a dar a veces es la información. Muchos de estos discos, tú recordarás, traían la presentación de alguna destacada pluma en la contraportada. Traían la fecha de grabación. La fecha de grabación, los minutos que duraba. Y los que somos obsesivos con este material, pues siempre andamos buscando, como tú, la orquesta, el año de grabación, en fin. Pero bueno, a veces rescatar la música implica descuidar otras cosas. Hay quien sí lo hace. Los discos son más caros, por supuesto. Y aquí vemos esta incongruencia real entre el enfermo emocional, el enfermo de los afectos, el enfermo alcohólico, en este caso, y la capacidad asombrosa para transformar su incapacidad de amar, valga la redundancia, en una enorme capacidad para hablar y para cantarle al amor. Y yo creo que por eso tantos mediocres, como yo comprenderé, sentimos que esta música fue hecha para aquello que pensábamos y que no sabíamos decir, simplemente porque había una desconexión afectiva en nosotros. Eso lo sabemos quienes hemos vivido la enfermedad emocional. Pero carambas, cuando es uno joven quiere querer, como dicen las novelas, como dicen los libros de amor, como dicen las obras tradicionales y clásicas de la relación de pareja, y resulta que se encuentra uno con un vidrio dentro del pecho, ¿verdad? Un vidrio que es frío y cortante y frágil, ¿verdad? Híjole, mano, pues este es el ejemplo más clavado, ¿verdad? Para todos los que no conocen a José Antonio Méndez, que sí conocen a José Alfredo Jiménez. Pues sí, ellos pueden ver aquí la incoherencia de un hombre que sin quererse a sí mismo terminó aniquilándose con el alcohol y produjo verdaderas maravillas en la canción popular, en la canción tradicional mexicana, como esta Serenata sin Luna, de un disco que reedita Sony Music en 1991, pero con grabaciones que van desde 1950 hasta 1960. Por eso se le oye la voz tan fresca. Imagínense si la grabó en 50, pues son grabaciones de 1950, 51, 59, hasta el 60. Si la grabó en 1950, pues la grabación fue hace 52 años. 52. Si la grabó en 60, tiene 42 años. Entonces usted lo va a escuchar a un José Antonio fresco, todavía no se le notaba la voz que fue tan característica en él años después. Cosa que también sucedió increíblemente en un puertorriqueño que pues fue el cantante más popular en su tiempo, Daniel Santos, que empezó cantando como muy fresquecito y después cantaba así como a los muchachos, es como muy cortadito. Y a alguna ocasión me acuerdo de haber llevado a otra estación donde estuvimos trabajando unas grabaciones de Daniel Santos muy antiguas, y le pedí al público que me dijera quién estaba cantando y nadie supo, porque cantaba completamente diferente. Pero aquí sí es, y usted lo adivinó, sí es José Alfredo Jiménez, que nos da una muestra evidente de la incongruencia entre el decir y el hacer. Estamos hablando de salud sexual. De salud mental. Y tú y yo a la menor provocación nos salimos del huacal. No, si estamos poniendo como ejemplo cómo se puede hablar muy bonito del amor y no tener capacidad para amar.
Un enfermo alcohólico no tiene capacidad la ley de la para amar, compensación. porque ¿cómo es posible que si se quisiera... Pues no que son los mejores amantes. ¿What? No que son reteapasionados. ¡Órale! No dicen las canciones que se ponen borrachos nomás porque nos quieren mucho. Yo creo que tú escuchas al Contraanálisis o a Giuseppe Amara o a quién sabe quién. Pues, no, ¿cómo va a Está ser? bien, doctor, ya nos faltamos así al respeto. Está bien, vámonos. Comerciales, por favor. Oye, doctor, no nos podemos ir, ya estamos a punto de concluir el programa, sin leer otra de las participaciones que con motivo de la carta de doña Marta y sus preguntas sobre lo que era la salud emocional, Berta Carmona también nos hizo llegar esto que dice: soy una mujer con gran sentido del humor, soy positiva y disfruto de los libros. Quisiera saber si esto interviene en mi salud mental. Disfruto de la vida, aunque no encuentro pareja. Sí, claro que sí puede, desde luego, tener una gran influencia sobre su salud emocional. El sentido del humor es una de las cualidades no descritas en las ciencias del comportamiento, pero que definitivamente para la mayor parte de las personas con un cierto grado de sensibilidad e información, resulta uno de los dones más extraordinarios que la naturaleza le puede dar a un hombre o a una mujer. Incluso hace unos años, en estas mini encuestas que realizábamos en la otra estación, en el programa Por Su Salud, respecto a lo que las mujeres gustaban de los varones, una de las características que estaba, creo que entre las primeras 3 o 4 características del hombre ideal, era precisamente que tuviera sentido del humor. Ayer, incluso platicando con una paciente sobre sus relaciones de pareja, siendo ella una mujer extraordinariamente preparada, con 2 maestrías y una gente destacadísima como técnica en su profesión, le preguntaba acerca de su pareja, que cómo realmente había consolidado un matrimonio, siendo que en términos generales los varones mexicanos se sienten acobardados o intimidados por una mujer de alta capacidad intelectual, física y emocional. Y me decía que lo primero que ella descubrió en él, se podían reír juntos, y que ella definitivamente sintió que podía vivir para siempre con un hombre que pudiera compartir su sentido del humor. Entonces, no deja de ser interesante lo que plantea esta radio escucha, porque yo sí creo que hable de una parte de la salud mental y que le permite incluso reírse de las cosas que a otros hacen sufrir. Si bien todas las mujeres se pueden reír, de lo que yo lloro, o con lo que yo lloro, decía Nena Orizaba, refiriéndose al orgasmo. Me decían, no, pues es que las mujeres se ríen con lo que tú lloras, ¿verdad? A ti te cuesta mucho trabajo y te pasa y haces y tornas y todo. Y una mujer se ríe. Yo sí creo que el sentido del humor tenga algo que ver, pero podría también poner otro ejemplo para hablar de salud mental. Un sujeto con hipomanía, que es una parte menos grave que la manía como trastorno afectivo principalísimo, puede ser una persona con sentido del humor. Pongo un ejemplo con el cual me tocó convivir durante 45 minutos hace muchos años en un vuelo de Guadalajara para acá. Me tocó sentado en el asiento del avión junto con Manuel Loco Valdés y una chamaquilla que se llamaba Verónica Castro. Digo chamaquilla porque una en esos entonces años, chamaquilla. Sí. Y el tipo, pues en lo que venía platicando y diciendo, era exactamente igual que frente a una cámara de televisión. Entonces, como psiquiatra yo pensé, bueno, este individuo es un hipomaníaco funcional. Entonces, no era carente del sentido del humor lo que este individuo hacía o hace o vive, por lo cual hay que felicitarlo. Pero sí podíamos dudar, fundadamente, me atrevo cuando menos a pensarlo, no a afirmarlo de ninguna manera, porque no lo conozco, no lo vi más que en la televisión y ese día que coincidimos en el avión, pero podríamos poner en duda algunos otros aspectos de su salud integral, no por la cronología, sino por otros aspectos, que son probablemente el conocimiento público.
Entonces, sí, se puede tener sentido del humor. Ahora hay el humor involuntario, por ejemplo. Hay un sujeto, Rodríguez Alzheimer, que es el presidente o el secretario general de los obreros de la CTM o de alguna cosa de estas, y que se peina con pistola y se pinta el pelo de azul, se hace... Híjole, no sé. Y da unas declaraciones verdaderamente aberrantes, chistosas y patéticas, que hablan de un sentido del humor involuntario para aquellos a quienes les interesa el sentido del humor. Y aquí sí es humor involuntario, pero el hombre seguramente tiene una demencia senil, porque verdaderamente es aberrante en su juicio, autocrítica y heterocrítica. Y por eso se ha ganado el apellido de Alzheimer, y se lo ha ganado a pulso con su humor, con su sentido del humor involuntario. Ya no se diga otros de características vaqueriles, que verdaderamente también son patéticos cuando intentan ser chistosos, decir chascarrillos y resultan pues peor que Ernesto Zedillo, ¿verdad? Mi querido ojiverde, que acabes muy rico el fin de semana. Hay muchos pacientes, y yo no me cansaré de decirlo, que llegan al consultorio de un psiquiatra y le dicen a otro profesional o a mí: oiga, doctor, la verdad es que yo no sé ni para qué vine. La verdad es que, pues a mí me dijo mi esposa: oye, mira, yo escuché a un doctor en el radio y bla, 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 yo creo que tú tienes que ir y no sé qué tanto. Y pues, total que para que no me estuviera fregando, yo vine. Pero pues no sé ni de qué hablarle. A ver, pregúnteme. Y algunos otros que dicen: oiga, yo no creo en la psicología ni en la psiquiatría, ¿eh? Pero el médico que estoy viendo es un cardiólogo y me dice que lo que yo siento no tiene que ver con el corazón. Ya me hicieron mis electros, pero yo me sigo sintiendo mal, sigo creyendo que me va a dar un infarto y todo. Y la verdad, yo ya estoy desesperado. Yo no sé para qué vengo. Pero me mandó mi cardiólogo y yo le hago caso. Otros obviamente dirán que van para quedar bien con su vieja, que les hizo jurar que tenían que ir si no los mandaban, pues sin liquidación, sin finiquito, con todas cositas a la calle. Y van y preguntan, como muy extrañados de que los demás piensen que estén mal. No son pocos los que también afirman que su esposa y sus hijos se pusieron de acuerdo para hacerle creer que está loco, y que él lo que quiere hacer al ir a consulta es demostrarme y demostrarles que los que están mal son ellos. Sí, hay muchas formas en que los médicos nos enfrentamos a algunas características de enfermedad emocional o mental que no son fácilmente apreciables por quienes los padecen, sino por los demás. Esto es otra condición que a veces se advierte en el concepto de la salud emocional. Muchos individuos, dentro de su inconsciencia, están incapacitados realmente para tener un juicio o un sano juicio acerca de sí mismos. El juicio, que es una función mental muy elevada, quizá la más elevada de las funciones mentales, la última en el desarrollo ontológico de los seres humanos, porque radica en la parte más nueva, entre comillas, de nuestro cerebro, que son los lóbulos frontales, es aquella función que tiene que ver con la autocrítica, es decir, un juicio adecuado acerca de nosotros, y la heterocrítica, un juicio adecuado de lo que los rodea. Cuando no hay sano juicio, obviamente, uno no se puede juzgar en primera instancia a uno mismo correctamente, objetivamente, pero los demás sí. Sucede que si un hombre violento, como yo comprenderé, o como otros, o un misógino, o un enfermo alcohólico, o un neurótico, o lo que ustedes quieran y manden, no tiene el sano juicio para autodiagnosticar algún padecimiento en él mismo, valga la redundancia,
Evidentemente todos los demás que lo vean sin ser psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas o todo lo que cabe con A, bueno, tendrían necesariamente la posibilidad real, clara, objetiva, de decir, mi papá está loco, o mi papá es muy enojón, o mi papá es violento, o mi papá es un borracho, o mi papá es alcohólico, o mi papá es golpeado. Es decir, no tendría un niño por qué saber psiquiatría para hacer un juicio correcto de la conducta y de las emociones o la emocionabilidad. Y ahí sabremos por qué, pues le clava cuchillos en las piernas, o le muerde una chichi, o le patea la cama, o la invitó a tener relaciones sexuales con otra mujer que él pretendía llevar a su domicilio. En fin, esto de la salud mental es muy sencillo, es de sentido común, pero de la misma manera que el psiquiatra necesita la opinión de los familiares del enfermo, este psiquiatra que está hablando por ustedes necesita de la opinión de ustedes para saber si es correcta su apreciación o definición, por miserable y pequeña que parezca, sobre la salud emocional. Soy una persona de la tercera edad, 60. Quiero felicitarlos por su gran labor educativa a favor de nuestro pueblo. Que se conserven así por muchos años, pues necesitamos mucha educación. Recién mis hijos, 3, se casaron y ahora estoy sola. Pasé 35 años de mi vida ayudándolos a salir adelante. Ahora ellos van a terapia y al darse cuenta de mis fallas como madre, ya no me hablan. Fui en una época madre golpeadora, pero hice mucho esfuerzo para tener economía sana y que fueran a la universidad. Ahora tengo tiempo y espacio para mí. He podido entrar a terapia. Me empiezo a dar cuenta de lo muy enferma que estoy en la parte emocional. Estoy queriendo mejorar esta situación. Yo quiero saber qué es estar sano emocionalmente. ¿En qué consiste tener salud emocional? ¿Qué elementos debe incluir esa salud emocional? ¿Cómo y cuándo empieza esta enfermedad emocional? No sé si ya hicieron un programa de sábado o domingo cuando tocan los temas más ampliamente. De un padre o de una madre. De la misma manera que una señora, aunque sea analfabeta, puede señalarnos claramente que su marido está enfermo, porque es un hombre golpeador y maltratador. Entonces la salud emocional y mental también es algo que se percibe por los demás. Decíamos y hemos repetido cómo en el caso de la enfermedad depresiva, quien convive o quien comparte unos minutos o un tiempo con alguien que padece una depresión mayor, sale de esa interacción con el enfermo sintiéndose completamente deprimido, o cuando menos deprimido. Lo mismo que sucede cuando usted escucha en el programa a quien realmente lo está y le dan ganas de apagar la radio y decir, híjole, hermano, es que, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué no ponen mejor una cumbia con la gritona esa que estuvieron pasando todo el día la semana pasada? Bueno, esto, la irradiación, la mala vibra, como dicen los muchachos, que transmite el enfermo emocional o la enferma emocional, parafraseando las ideas semánticas de Vicente Fox, entonces sería fácil discurrir también cómo es muy importante la opinión de otros para calificar adecuadamente una salud emocional, no nada más del médico. Por eso, los psiquiatras y los psicólogos nos vemos obligados a citar a la familia del enfermo en muchas ocasiones, mientras más inconsciente entre paréntesis esté, para que nos digan una verdad que pueda ser más clara y precisa que la que el mismo paciente expresa, como la del señor que, pues no sé por qué me mandó mi mujer para acá si yo no tengo nada, la que está loca es ella, ¿verdad? Bueno, pues la señora irá a decirnos cómo está su enfermo. Si lo graban, me gustaría comprar la grabación. Si se deciden hacerlo, por favor avisen cuándo lo pasan para poder grabarlo. Si ya lo hicieron, por favor repítanlo y avisen cuándo lo van a pasar. Si ya escribió un libro al respecto, repita con frecuencia que ya está escrito. Si hay bibliografía, por favor, proporciónela. Gracias de antemano por su atención a la presente. Firma Marta, del Estado de México. Y aquí está la respuesta, Marta,
a su propuesta Hoy Dominical. Que vino Enrique, acabas de oír esto, se lo voy a compartir al público, y dijo, esta canción es un ejemplo de familia disfuncional. Sí, sí. No, yo digo que no. ¿Tú por qué dices que sí es disfuncional? Pues porque aparentemente el pato es un pato Perezoso. abandónico, ausente. Sinvergüenza y perezoso, dice y Cricri. ahí lo trata con epítetos como muy delicados, muy eufemísticos, pero yo creo que debe ser un tal por cual. Y la pata Que no da nada da la para impresión de ser comer. una mujer sometida, Y trabajadora, patita. luchona, que trata de sacar adelante a los patitos, aún que esté viviendo las crisis económicas que hemos vivido, no solamente en el gobierno del cambio, sino en otras. Entonces sí aparece en un contexto psicosocial importante y yo creo que están disfuncionando básicamente por la ausencia y la perversidad del papá. Fíjate que ahí es donde yo pongo el pero, doctor. Es respetabilísimo esta parte como ustedes ven la canción. Pero yo de momento traslado esto a la realidad y me pongo a pensar que a veces la disfuncionalidad en las familias se da por un elemento muy enfermo, como tú lo comentabas hace unos minutos. Un elemento muy enfermo en casa que enferma a los demás. Y cuando ese elemento enfermo sale, la